La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México cuenta con 82 afiliados, de los cuales 64 son sistemas públicos que cubren una audiencia de millones de televidentes y radioescuchas, lo que la constituye como la primera red de radiodifusión en importancia a nivel nacional. Hoy en Sobre la Mesa platicaremos con su presidente, Fernando Sánchez Mejorada, quien nos hablará sobre los desafíos a los que se enfrentan actualmente los medios públicos en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos, así iniciamos Sobre la Mesa. Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Como siempre es un gusto saludarles a través de la señal del 12.1 y en esta ocasión invitarles a que se queden en esta hora donde, como ya lo escucharon, tenemos una charla muy interesante y además con invitados de súper lujo. Así que por favor quédese que vamos a saludar a quienes ya están con nosotros, pues de entrada dándole la bienvenida y agradeciendo que ya nos acompañe. En estos minutos Fernando Sánchez Mejorada, él es presidente de la Red México, de la red que comentábamos hace unos momentos, de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, de esta asociación, de la que ya estaremos desmenuzando un poquito acerca de la misión, la visión, los retos a los que se enfrenta. Pero primero con el gusto de saludarle, presidente. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, con el gusto de estar aquí en Hidalgo. Qué gusto de recibirlo y bueno, de escuchar también que tiene raíces hidalguenses y que también es parte de lo que le hace sentir feliz, ¿verdad? De estar aquí. Sí, siempre. Bienvenido. Eso y la música hidalguense. También. Hemos de decirlo con orgullo que es parte de las riquezas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Además, agradecemos también la presencia del maestro Alan Austria Anaya, director general de Radio y Televisión de Hidalgo, y que precisamente en esta condición como director de este organismo hay mucho que aportar respecto a los medios públicos. Maestro, con el gusto de saludarlo. Muchas gracias, saludo a todos y también se te pasaba la barbacoa hidalguense. No, y se me pasaban muchas cosas. Los, ¿cómo se llama? Los escamoles. Los chinicuiles, no. Se te pasan muchas cosas. Después hacemos un programa especial de la gastronomía hidalguense también para que nos den su punto de vista. Órale. Valdría la pena. Con el gusto de saludar también a Mari Carmen Lomelí, reconocida periodista y comunicadora de nuestro estado, parte de Radio y Televisión de Hidalgo. Amiga, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, regresar a Sobre la Mesa, con tan distinguidos invitados y contigo, Mara, y por supuesto con la audiencia que siempre nos sigue a través de Radio y Televisión de Hidalgo. Gracias por la invitación. Mari, además una periodista muy querida en nuestro estado por las décadas y la trayectoria que tienes en los medios. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Muy querido también y reconocido periodista, quien lleva noticias, la dirección de noticias en TV Azteca Hidalgo y quien además también para nosotros es un orgullo siempre tener en este espacio por su amplia experiencia en los medios, no solo locales, sino también nacionales. Leonardo Herrera, qué gusto que ya estés aquí nuevamente. Gracias, Mara. Mari Carmen, un placer. Fernando, Alan, un gusto estar con ustedes aquí en este espacio pues, de análisis, de debate, como siempre. No, hombre, pues para mí un honor poder estar con grandes de la comunicación en esta ocasión, pues platicando acerca especialmente de los medios públicos. Y es que en la actualidad son muchos los retos a los que se enfrentan en general los medios de comunicación, hablando de la digitalización, de cómo las tecnologías van también pues avanzando a pasos agigantados y los medios tienen que irse actualizando en este sentido. Son muchos los retos, pero también grandes las satisfacciones que han quedado durante estas últimas décadas. Así que qué mejor que los expertos puedan compartir con nosotros acerca de ello. Así que primero, dando y cediendo la palabra a Fernando Sánchez Mejorada, el presidente de la Red México de Radiodifusoras y Televisoras, pues para que nos cuente un poco desde esta perspectiva, desde la dirigencia de la red, maestro, cómo se están enfrentando los retos de la actualidad en los medios públicos, que también lo comentábamos hace unos momentos incluso, están convirtiéndose en un reto, sobre todo pues por el tema a veces de los faltantes, de las carencias, pero también viene el contrapeso de todo lo que se tiene que hacer para poderlo sobrellevar. Cuéntenos, por favor. Bueno, mira, creo que para toda la tele, hasta para los grandes, para los chicos, el problema del dinero pues es mucho. ¿Por qué? Pues porque la televisión y la radio son caras, son medios públicos caros. Los medios públicos pues nosotros que en la red, ahora antes era la red en
de medios culturales. Tal hora es la red de medios nacional de medios públicos, porque las cosas van cambiando. Pero el problema del dinero es un problema difícil, pero solucionable. ¿Cómo se soluciona? Pues yo se los decía hace rato, con el apoyo de los trabajadores, con creatividad, con todo. Creo que no es es un problema, pero no creo que sea el principal problema de los medios públicos. Yo creo que el principal problema de los medios públicos es cómo te enfrentas a la audiencia, cómo compites con los grandes corporativos de medios que sí tienen mucho dinero, pero tienen también mucha experiencia. Y yo digo, ¿cómo es la manera de que, y ese es el problema, cómo vas creando credibilidad? Ese es el tema más importante. Si hay credibilidad en tu medio, lo demás es subsanable. Si no hay credibilidad, puedes tener el dinero del mundo y no va a haber bueno, tienes un ejemplo. ¿Qué pasó con Televisa? Pues si el presidente está cuestionado, pues ya vas teniendo medio. Creo que lo que más importante, cualquier medio, sea privado o público, es la credibilidad. Y más si eres un medio. Ese es el principal tema el reto, sí, tener credibilidad. Bien, cediendo la palabra entonces de este lado al maestro Alan Austria, pues escuchamos estas palabras, maestro, el tema de la credibilidad, que desde adentro, ¿cómo se tiene que trabajar para que un medio pueda ganárselo del público? Sí, tiene que rebasar esas presiones a las que están sujetas los medios de comunicación, que son diferentes, cada uno de ellos, que bien lo identificaba Fernando Sánchez Mejorada. Igual, para darle contexto a la audiencia que nos está sintonizando ahorita, ¿a qué se refieren con medios públicos? Los medios de comunicación, acorde a nuestra legislación federal en telecomunicaciones, nos dividen en concesiones públicas, privadas y sociales. Las sociales son aquellas instituciones religiosas, son organizaciones civiles, son comunidades indígenas que tienen ahí sus medios de comunicación, y ellos enfrentan, la verdad, mucho menos presiones que las otras dos. Las concesiones privadas, por ejemplo, aquí tenemos a Leonardo Herrera, que está al frente de TV Azteca del área informativa y que es toda una eminencia periodística en el Estado. Las concesiones privadas, ellos buscan sus fines de lucro y tienen otros objetivos más, pero son autosustentables y además buscan ganancias económicas. Los medios públicos no. Los medios públicos, al contar con un presupuesto estatal de gobierno, ellos se enfrentan entonces a unas presiones en cuestión de difusión cultural, educativa, pero que se han tenido que ir adaptando a nuestra nueva era digital en la que vivimos y también a la crisis mediática que enfrentamos. Entonces, es parte de estas presiones las que enfrentan medios públicos y privados, sobre todo, justo lo que mencionaba previamente Fernando, la que ahora toca mantener tu credibilidad, y eso hace la diferencia con varios medios que son de un tiempo de reciente creación o que están en las eras digitales, cuyo exceso de información, o ya no digamos fake news, obligan a que los medios tradicionales mantengan su credibilidad más fuerte que nunca, para que esa sobreinformación en la que vivimos no termine impactando a los medios tradicionales, al revés, que sean ese soporte mediático en el cual la población pueda recurrir con confianza y teniendo credibilidad para los presentadores, para los periodistas que hacen investigación. Es ahí donde radica entonces la fortaleza de los medios de comunicación tradicionales en la actualidad. Bien, y que también, a propósito de encontrar desde el interior cómo es que se está trabajando, veo interesante la opinión que pueda aportarnos en este caso Mari Carmen Lomelí. Escuchamos las palabras del maestro Alan. Mari Carmen, y desde actualmente la tarea que conlleva la revisión de los contenidos, porque bueno, sabemos que has formado parte de todos y cada uno de los procesos y de los pasos que tiene el hacer televisión pública. Desde lo que desempeñas actualmente, también, ¿cómo es que internamente los contenidos pueden estar aportando pues todo lo que se requiere para cumplir con este reto? Bueno, pues en primer lugar, tal y como lo han mencionado el maestro Alan y el licenciado Fernando, creo que es fundamental el factor credibilidad, pero ¿cómo se logra? Creo que los medios de comunicación públicos, privados, sociales o comerciales tienen el deber de seguir las leyes para las cuales, bueno, pues efectivamente se han considerado aspectos
que finalmente nos muestran como entes en los que tenemos una función social de contribuir a muchos aspectos, reforzar identidad nacional, el evitar que se corrompa la moral y de esta manera, cuando nosotros vamos siguiendo cada uno de los aspectos que nos marca la ley de manera profesional y no improvisada, ni faltando el respeto a la audiencia, creo que es como se puede lograr la credibilidad en los medios, pero también la sustentabilidad, cuando logramos el empatar nuestros contenidos de manera que coadyuven en formación, en civilidad, en educación, en orientación, en labor social, que contribuyan también, por ejemplo, algunos aspectos que son fundamentales en cualquier medio de comunicación, que también fortalezcan la democracia de un país, que muchas veces nosotros contemplemos el ser receptivos a lo que la audiencia nos está marcando, la Defensoría de Audiencias. En fin, yo creo que son muchos los aspectos que un medio público, privado, comercial o social tendría que acatar. Sin embargo, como ahorita nos estamos enfocando más a los medios públicos, tenemos una responsabilidad aún más grande, puesto que pues finalmente el tener de cerca y de primera mano nuestra identidad regional nos permite identificarnos con las zonas y con las poblaciones o las audiencias para las cuales vamos a transmitir. De ahí partimos también al reforzamiento de todo lo que es nacional y posteriormente el mundo global, del cual no podemos tampoco permanecer ajenos, sobre todo considerando que actualmente hay muchos lugares en el mundo en donde la innovación tecnológica, la modernidad, pues nos va arrastrando y estamos viendo algunas situaciones en el transcurso de la semana, lo hemos visto, algunas radiodifusoras ya sustituyendo a conductores y conductoras por inteligencia artificial. Creo que algo clave en los medios públicos es conservar el factor humano, la esencia humana, el razonamiento, la inteligencia, la sensibilidad, la empatía, la educación y sobre todo coadyuvar de manera interinstitucional, no somos entes aislados. El lograr una sinergia con todo lo que nos van marcando algunas instituciones como CONAPRED, INMujeres, Derechos Humanos, CIPINA. Yo creo que todo eso es lo que hace que una programación vaya enriqueciéndose y entonces pueda tener un enfoque que pueda tocar las fibras de la audiencia, que pueda sí tener un sano entretenimiento, sí tener momentos a la mejor de esparcimiento en un medio, pero también algo que vaya mucho más allá, que trascienda y que coadyuve al fortalecimiento de una sociedad en armonía, sana y no en decadencia y corrupción. Bien, Mari, muchísimas gracias. Y bueno, pasando ahora por acá la palabra para nuestro amigo Leo Herrera. Escuchando todo esto, Leo, y desde la perspectiva de los medios privados, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo se ve también desde un medio privado todo esto que estamos comentando? Mira, la verdad es que desde afuera, desde el lado de los concesionarios privados y de la televisión privada, pues sí se ve complejo para la televisión pública. Y quiero explicarme por qué. Bien lo decía Fernando. La televisión privada, las concesionarias, pues tienen un presupuesto, viven y generan contenidos para ponerlos a disposición. Esta audiencia que tú generas, la pones a disposición de las empresas y eso es lícito y te genera esta parte de crecimiento económico que a la vez permite enriquecerte en fierros. Pero lo más importante para mí es, y lo he observado desde aquí de Radio y Televisión, de algo en el que alguna vez fue mi casa, y obviamente de fuera, es el notable esfuerzo que hacen todos los días por suplir esta parte de la limitante presupuestal con el talento y la creatividad todos los días. Yo noto todos los días un esfuerzo importante en la generación de contenidos y entendemos que la televisión pública nace con esa concepción de generar contenidos educativos, culturales e informativos, que además le permitan a la gente tener acceso a otro tipo de formación en la televisión, ¿no? En la televisión privada vemos el entretenimiento, vemos lo informativo, vemos lo deportivo, pero desde otra visión, desde otro contenido editorial incluso, sí, y otra regla que te permite ahí una competencia que es, pues no estamos en piso parejo, porque la televisión pública tiene otras condiciones. Pero la importancia de la televisión pública es
fundamental. En un estado como el nuestro, es uno de los estados más pobres, uno de los estados que requiere que la gente esté informada, que requiere que llegues a comunidades apartadas donde a veces nosotros no llegamos, por razón de infraestructura, por lo que tú quieras, porque además, pues si la gente no lo ve por televisión abierta, la gente prefiere comer que pagar un servicio de cable o de internet. Y entonces ahí llega la televisión pública y ahí llega la radio pública. Y entonces cuando pierdes estaciones de radio, te lamentas profundamente, como lo ocurrió aquí en Hidalgo, porque es el único medio a través del cual la gente se informaba. Mari Carmen lo hacía todas las mañanas de lunes a viernes. Y no solo lo hacía aquí, mandaba la señal al vocero huasteco, al Valle del Mezquital, y allá lo hacían en lengua. Y entonces allá llegaban los mensajes y llegaban los alertamientos. Otro ejemplo clarísimo de la importancia de los medios públicos lo vimos en pandemia. En pandemia, la televisión se convirtió en el instrumento de educación a distancia cuando no había plataformas, porque no todos los niños, y volvemos al mismo tema de la pobreza, tienen acceso a una tablet, a un dispositivo electrónico. Entonces estaba la televisión, el internet, estaba la televisión y la radio. Por eso creo que perder este tipo de estaciones fue lamentable, por eso creo que se debe fortalecer el tema de las televisiones y de las radioemisoras públicas a partir de su trascendencia e influencia en la sociedad. Ese es cuando tú tienes que decirle a los diputados, volteen a ver no solo por las carencias que tiene radio y televisión y porque puede hacer, porque eso lo hace el Señor y lo hace el Señor y lo hace el Señor y lo haces tú y lo haces todos los días, lo suples. La falta de fierros aquí, lo más importante que tiene radio y televisión, y algo se llama capital humano. Y eso lo suple con todos ustedes. El gran problema es que los diputados no se den cuenta de la trascendencia e influencia que tiene su medio de ustedes para mantener informada a la gente, para llevarle campañas de cáncer de mama, para llevarles campañas de prevención, de todo tipo, la salud pública y de protección civil. Ahí está el problema fundamental. Y la otra, en la que me quiero tener rápidamente ya para irnos, es el tema de lo que decía Fernando, el tema de la credibilidad. No debemos pasar por alto que los medios públicos han sido secuestrados por grupos políticos que están en el poder en el momento que pasa. Si anteriormente aquí era un gobierno priista, pues entonces hablaba del PRI. Y si hoy se habla de Morena. Y si tú vas a Suma TV, allá se habla de lo que quiere Gerardo Sosa. Y sus contenidos se basan para atacar a sus contrincantes políticos. Un noticiero se convierte en la editorial de la conductora y quiere golpear, y perdón, pues no entender los géneros periodísticos también es un tema básico. Ese es un problema por el que no se puede avanzar, a veces en la credibilidad, porque sopesa más el interés político que el interés público. Entonces, esos son, me parecen, los dos grandes retos. Perfecto, muchísimas gracias, Leo. Nosotros tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero seguimos con estos temas, hablando de los medios de comunicación, de los medios públicos y de todo esto al volver de este corte. No se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso con ustedes en Sobre la Mesa. Gracias por continuar en este espacio. Seguimos platicando acerca de los medios públicos y, bueno, pues agradeciendo, por supuesto, la presencia de Fernando Sánchez Mejorada. Y es que escuchábamos a Leo Herrera hace unos momentos antes de irnos al corte y mientras estábamos en la pausa por acá, el maestro Fernando decía, Leo, tocaste temas interesantes que no quiero dejar pasar, así que vamos a cederle la palabra. Hablábamos, maestro, de los temas de falta de recursos, de credibilidad, de intereses políticos, los formatos. ¿Qué es lo que usted tiene que decir sobre esto? Mira, creo que tocaste tema muy importante. Primero, la financiación, el financiamiento de los medios públicos. Una de las peleas y uno de los retos que siguen para los medios públicos es cómo te llegas del dinero. O sea, parece muy fácil, pero aquí, ahorita tú como medios públicos, bueno, eso viene desde la ley del 2013, que los medios públicos ni existíamos, ¿no? Es correcto. Pero que a ver, ¿cómo te financias? Ahora todos los medios públicos se financian de acuerdo a que el gobernador, si le interesa el gobernador, si no le interesa, entonces te doy el dinero que, no el que te hace falta, sino el dinero que creo que te puede hacer falta. Y no hay una estructura, y que debía haber una estructura de cómo asignar el presupuesto. Yo siempre he sido de la idea que tendría que darse un presupuesto con un X porcentaje
el 00 punto lo que ustedes quieran del PIB estatal. Y que tú supieras y pudieras planear en la compra de equipos, en la compra, qué personal vas a necesitar. Ahora, es increíble, la mayoría de los medios públicos que tú decías, bueno, nosotros tenemos dinero y producimos. No puedo producir, ¿por qué? Porque no tengo dinero para producir, no tengo dinero para comprar o cambiar e intercambiar. Bueno, tendría que haber certeza económica en los medios públicos, que fue lo primero que tú tocas. La segunda que tú tocas es el tema político. A ver, ¿para quiénes somos los medios públicos? ¿Qué somos los medios públicos? ¿A quién nos debemos los medios públicos? Lo que tú decías es muy cierto y esa es una lucha que hemos tenido todos los días. Los medios públicos no son del gobierno, son de la sociedad. Sí, los políticos en turno. No es de, exacto. Ese es el tema. No es de los políticos en turno. Y entonces va cambiando de cuando los políticos quieran. Yo les contaba hace rato a Alan una historia de cuando yo trabajaba con el gobernador Barbosa y trabajaba de mucho tiempo atrás. Y le digo, oiga, gobernador, me está invitando, pero yo lo conozco, no quiero que me corra los 2 meses. ¿Quiere un medio público? No, me dijo, un medio público. En los 4 años que él estuvimos al frente y que él falleció, el actual gobernador no tuvo una sola llamada. Sí, las injerencias que luego complican. Que te van dando línea de que dices Claro, que es no correcto. dices. Y un medio público tiene que tener independencia editorial e independencia económica. Si no tiene su independencia económica y no tiene su independencia editorial, ¿cómo vas a poder cumplirle al público? Esa es una cosa que tocaste que creo que es fundamental. O sea, no podemos estar a que cada que venga un gobernador piense si le gusta el medio público o no le gusta, si lo considera relevante o no lo considera relevante. Bueno, a Tlaxcala pasó hace poquito, ¿no? El principal medio público se lo dieron al Heraldo. Es correcto. Bueno, ya se regresó, pero entre lo que sí y lo que no, o sea, no puede pasar eso. No se pueden perder las concesiones. Tú lo decías, a ver, tienen un valor que es más allá de lo que tú ves. Tú tocabas otro tema, mira. Nosotros llegamos, bueno, la pandemia pues fue importante, fue un conglomerado de ustedes con nosotros y todo. Pero nosotros llegamos a lugares que nadie llega. Es correcto. Yo trabajaba en TV UNAM y un día le dicen, teníamos un convenio, fíjate que había un convenio donde Televisa, por tener a los Pumas de fútbol, te daba un espacio a las 6 de la mañana, diario en Televisa. Y lo veía, y hicimos un programa, no es como ahora que todos usaban el internet y ya todo, la gente apenas conocía cómo conectarlos. Y teníamos un programa que se llamaba Cepa Cómputo. Y un día llega Televisa y le dice, oiga, ya quítenlo, nadie lo ve. Y le dice el rector al de Televisa, bueno, ¿y qué significa que nadie lo ve? ¿No? Pues lo ven como 300,000 personas diario. Y le dice el rector, ¿sabe cuánta gente habita en el campus de Ciudad Universitaria diario? 250,000. Y usted me dice que estoy educando a 300. ¿Tiene éxito o no tiene éxito? Esa es la mirada diferenciada. Claro. O sea, nuestra labor como medio público es generar otro tipo de contenidos. Para nosotros, educar a 300,000 personas diarias, pues claro que sí se veía y claro que sí era un éxito. Y la última, nosotros creo que tenemos que ser una televisión atrevida. Nosotros aquí, con todos, tenemos que experimentar, tenemos la posibilidad y el compromiso de estar experimentando cosas que ustedes no pueden. Y no pueden porque simplemente cuánto deja, cuánto... Esa es otra cosa. Es una fórmula muy clara, ¿no? Sí, y esa es su Lo labor. que es rentabilidad está al aire. Exacto. El minuto que te cuesta al aire debes sacarle una rentabilidad porque si no, no tiene razón. Y no tiene razón. Y no genera el audiencia. costo-beneficio. Y además, eso no está mal. Creo que debe de haber televisiones públicas y debe de haber televisiones privadas. No es un pleito entre unas y otras. Pero nosotros sí tenemos que usar formatos, por ejemplo, que usa la televisión privada, pero no nos atrevemos, por ejemplo. ¿Por qué no hacer una telenovela? Aparte de lo caro,
¿no? ¿Por qué no buscar formatos que son, porque el problema no es el formato, el problema es qué haces y qué dices en los formatos, ¿no? O sea, mesas como estas hay en todos lados. A ver, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dices en esta mesa? Creo que esos 3 puntos que tomas son donde está la llaga del asunto. Ahí está el tema. Perfecto. Bueno, pasando por Y acá, Sí. también a propósito de esto que menciona el maestro Fernando, maestro Alan, hablaban también pues La se respuesta es tocaba sí. Si tu pregunta es, Sí a vamos a todo. hacer una telenovela en radio. sí a todo lo que acaban de decir. No, bueno, aparte de esto, también el tema de la pérdida de las concesiones, la pérdida de las estaciones. Creo que es importante también, a propósito de poner en contexto un poco a nuestra audiencia, hace algunos meses, como cabeza de este sistema, en una reunión con la red, en la cual pues además estaba presente, por supuesto, el director, se habló o se hizo visible a través de tus palabras esta pérdida de concesiones para poder contar con ese respaldo de la red. ¿Qué es lo que a partir de ahí se ha podido ver y cómo también pues esta lamentable pérdida pues se ha tenido que ir sobrellevando y poder de esta manera pues sacar adelante al medio? Sí, qué bueno que retomamos el tema de la Red México para que también demos contexto. La Red México, como bien identificado su presidente Fernando Sánchez Mejorada, somos todas las radio y televisoras públicas estatales todos en una misma red, sumando las universidades que también forman parte de las concesiones públicas e incluso algunos medios internacionales. Y a nosotros nos fue de mucha ayuda que a mi llegada, a los 2 meses de mi llegada, me invitan a participar en la Red México. Yo antes había estado ya también en una red similar con France 24, que también es un medio público, y sabía de lo que me podía proveer esta asociación en cuestión de asesorías, en cuestión de consejos, de gestiones, incluso ante el IFT, y es por ello que sí reconozco mucho tanto al gobernador Julio Menchaca Salazar, que entiende mucho de la independencia editorial de este medio, pero sobre todo de la importancia de que haya radio en el estado de Hidalgo, pero también a la Red México, que sí me proporcionó de herramientas para que podamos hoy decir que tenemos ya 3 estaciones en marcha, 5 concesiones conseguidas, una de ellas en la estratégica región de Ixmiquilpa, que como bien identificaba Leonardo, es una de las más importantes de Latinoamérica e históricas. Estamos hablando de las primeras que fueron bilingües, pues algunos consideran que fue la primera bilingüe debido a que transmiten también en náhuatl. Claro que hay importancia, bien mencionan igual la importancia, la trascendencia o los éxitos que hoy puede tener un medio público, hoy tiene una relevancia mayor. Y les voy a dar ahí 2 datos rápidos que uno tiene que ver, no solo los medios públicos estatales, sino los medios estatales, como el que viene en cabeza Leonardo Herrera con Azteca Hidalgo. Vivimos en una era en la cual pues, se le llama de infoxicación, de tanta información que ya incluso la gente está saturada. Ya necesita nuevamente aquellos medios que le hagan un filtro. Y claro que hay medios nacionales que le hacen sus filtros nacionales de noticias, pero los estatales, es por ello que, por ejemplo, Leonardo con Azteca Hidalgo, que ha logrado levantar tanto en el estado TV Azteca desde hace un tiempo, pero desde mi perspectiva hoy se va a necesitar más que nunca por esa era de infoxicación en la que vivimos, en la cual hay tanta información, mucha fake news, que era el segundo motivo que les iba a dar por qué es tan importante más que nunca nuestros medios. El primero es ese, necesitamos quien nos haga ese filtro de tanta información y que nos lo dé empacadito, como el noticiero de Mara, como los informativos de Mari Carmen, como el noticiero de Leonardo Herrera, que ese sí no voy a mencionar el horario ni el canal para no darle publicidad ahí gratis, pero que te lo den ahí empacadito, ya listo para consumir, eso ya está consumiendo la gente. Además, las noticias falsas. Es muy difícil, muy difícil que en medios tradicionales como este o como los medios que representa la industria privada como TV Azteca o algunos medios consolidados, publiquen en verdad una noticia falsa. Es muy complicado y ellos incluso enfrentan procesos tanto en medios privados como en públicos. Hay sanciones y hay una ley que tenemos que acatar todos los periodistas y todos los que tenemos responsabilidades a cuadro. Y una tercera razón también es de que cuando queremos nosotros enterarnos fiablemente de acontecimientos que están pasando en tu calle, en tu estado, si hay un criminal en el estado, si están los baches arreglándose, si hay tráfico, si hay elecciones.
el nivel de interés de las últimas elecciones que tuvimos, que si bien fue presidenta, pero también fueron senadores, diputados federales, la transmisión y la cantidad de televisiones hidalguenses prendidas para enterarse de esa información que, insisto, te la dan al momento empacadita, y es por ello que creo que hoy más que nunca la relevancia de los medios estatales va a cobrar impulso, van a ser cada vez más necesitados, importantes y vistos también. A pesar de la era digital en la que vivimos, esa tendencia ya se está presentando, por ejemplo, en Europa, donde curiosamente después de décadas, no años, después de décadas en que los sueldos de los periodistas o aquellos responsables de filtrar la información han ido en descenso, nuevamente vuelven a estar en ascenso. Esperemos que sea un efecto espejo por acá, porque sería algo pues bastante práctico, bastante necesario y que también sería en beneficio de la sociedad hidalguense para combatir la facilidad con la que tú puedes publicar una fake news, la facilidad con la que alguien puede publicar una noticia sin darle un trabajo de investigación periodística, vaya, sin siquiera una réplica, un comentario de todas las partes involucradas. Creo que es un momento en el cual, insisto, la relevancia de medios estatales y medios consolidados va a ir en aumento. Perfecto. Muchas gracias por este punto de vista. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero los invitamos a seguir con nosotros al regresar, también escuchando las opiniones que en este bloque nos faltaron de Mari Carmen Lomelí, de Leo Herrera. También me gustaría que más adelante platicáramos, porque si bien ahora todos ustedes tienen estos cargos de directivos, en algún momento pues se ha ocupado el cargo o han tenido la responsabilidad de estar a cuadro, de ir a campo, de ser pues periodistas en campo, vaya, y tener que cubrir la noticia o la nota desde el punto en donde se dan. Entonces, desde esa perspectiva o desde ese punto de vista y desde ese aporte que se da a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, los periodistas que nos ven puedan quedarse para que conozcan qué es lo que nos tienen que decir quienes se encuentran ahora con nosotros y los retos también a los que hay que enfrentarse cuando se encuentran dentro de este lado o de este lado de los medios públicos o privados. Ya lo decíamos, para eso es indistinta la perspectiva. Así que quédense que esto se sigue poniendo interesante. Vamos a regresar ya con la recta final de Sobre la Mesa, pero hay mucho más que compartirles. Así que sigan aquí en el 12.1, que vamos y venimos rapidísimo. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa. Seguimos platicando de estos interesantes temas y antes de irnos al corte, pues hablábamos acerca de cómo también se enfrentan a diferentes retos y desafíos quienes ejercen el periodismo o la comunicación en campo, a cuadro y demás. Y este punto, pues también quisiera que lo compartiéramos o que lo tocáramos, porque hace unos momentos, cuando se dio la palabra a mi amiga Mari Carmen Lomelí, decía, con todos estos años de trayectoria que tienes, Mari, por supuesto todos quienes en este momento se encuentran en la mesa, desde que pues uno se adentra o inicia en los medios de comunicación, vas formando parte ya del medio, en este caso hablando de los medios públicos. Es grande la tarea y la responsabilidad que se cubre, pero también qué pasa con esas condiciones laborales actualmente, qué pasa con estos medios públicos que tienen el reto de seguir llegando a las audiencias y de seguir siendo el primer medio para informar, pero que pues tiene estos eslabones tan importantes que somos todos los que estamos dentro. Así es. Hay muchos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de este tipo de trabajo en los medios públicos, en los medios comerciales y en cualquier tipo de concesión. En primer lugar, el amor a la vocación, el amor a la camiseta. Si no tienes amor por esto, mejor no lo hagas, porque sabemos que dependiendo de los presupuestos, muchas veces son los costos-beneficios en cuanto a sueldos, en cuanto a recursos, etc., etc. Yo me enfocaría más algunos aspectos, hay unos que no voy a mencionar para permitir que el licenciado Fernando nos los comparta, ahorita nos decía algunos datos muy relevantes de IFETEL. Sin embargo, trabajar en medios de comunicación siempre será un privilegio, un honor servir, sobre todo considerando que todavía hasta 2021 el 91.2% de los hogares, de acuerdo a INEGI, tenían televisión. Hasta 2020, 41 millones de personas escuchaban radio diariamente. Y aquí entra un porcentaje muy importante, efectivamente, de los que no pagan algún sistema de cable.
Sin embargo, esto nos hace ver que 3.5 de cada 10 personas escucha radio y ya nos imaginaremos los millones de personas que ven diariamente televisión. Es muy importante destacar que para estar en un medio público, sí hay una responsabilidad social y moral muy grande por parte de quienes estamos al frente de los micrófonos, que no estamos solos. Yo siempre he dicho, cuenta desde la persona que es operador TX de la planta transmisora, en la cumbre de algún cerro, montaña, de la entidad en la cual estamos transmitiendo, hasta las personas que están detrás de las cámaras, audio, switcher, iluminación, escenografías, guionismo, etc., etc., etc. Entonces es una labor de equipo fundamental y entonces partiendo de ahí nosotros tenemos que valorar que transmitir en un medio de comunicación es un privilegio, es una responsabilidad muy grande. Se ahondó hace algunos minutos respecto a la credibilidad, pero para que haya credibilidad pues tiene que haber imparcialidad, obviamente una objetividad, indiscutiblemente un respeto a todas las ideologías, formas de pensar de la audiencia y por supuesto el tener siempre ese enfoque y esa perspectiva de que cualquier cosa que se transmita, nosotros nunca vamos a tener el poder de controlar si quien está viendo la televisión o quien está escuchando la radio es alguien menor de edad, es un adulto mayor, es ahí también donde radica la importancia del medio público, que tiene que ser para todo tipo de personas, desde la persona encargada de barrer las calles en las mañanas hasta el bolero, el taquero, la señora lavandera, en fin, hasta los encumbrados empresarios, los políticos, gente profesionista, con posgrados y demás. Entonces, sí implica también el hacer medios públicos de ciencia y de arte, de respeto, de preparación, de tratar de empaparnos sobre la sociedad a la cual va dirigido nuestro trabajo. A ello referiría siempre la labor de Ryszard Kapuscinski cuando decía que hay que mimetizarnos con el entorno, el empaparnos de la esencia para quién estamos transmitiendo y creo que partiendo de ahí, entonces pues nosotros apreciaríamos mucho más tanto la labor que hacemos y la audiencia también entendería un poco más el trabajo que estamos realizando. Creo, no sé, hasta la fecha yo me quedé hace algunos años con la idea de cerca del 96% de las concesiones a nivel nacional eran iniciativa privada, eran comerciales. Ahorita desconozco en cuánto han variado estos porcentajes, sin embargo creo que el privilegio de trabajar en un medio público, aún y con algunas carencias de recursos, es en verdad algo que le da un enfoque y un sentido a los verdaderos comunicadores o comunicadoras, a quienes son a lo mejor productoras, productores, a quienes dirigen estas instituciones y que tienen sobre sí una responsabilidad enorme y pues, Mara, ¿qué te puedo decir? Sí, he tenido la oportunidad de aplicar mi trabajo en diferentes instancias, he tenido la oportunidad de ser directora a nivel federal de Dirección de Comunicación Social en sector comunicaciones y transportes, justamente en delegación de SCT Tlaxcala, en donde Coracid y todos sus medios pues también han sufrido al paso del tiempo algunas transformaciones, pero también he servido a través de 16 radiodifusoras, 3 televisoras, trabajos para cine documental y demás, y entonces te vas dando cuenta que finalmente servir en los medios pues sí tiene una trascendencia que al paso del tiempo lo vas notando cuando hay retroalimentación con la audiencia. Perfecto, Mari, muchísimas gracias. Por acá, con esa experiencia también, Leo Herrera, ¿tú qué tienes que decir de eso? Pues mira, al final yo sí creo que cuando eres reportero, la pasión por informar, por ser siempre el primero en llevar las imágenes de manera oportuna, el llevar la información con la inmediatez, hoy con el tema de los medios digitales, pues lleva un compromiso. Y tú, de entrada, pues cuando tú te dedicas a este negocio, entiendes que no eres tú, sino tú estás sirviendo a los demás con tu trabajo. Y entonces, desde ese momento te quitas etiquetas y empiezas por generar la información que la opinión la van a generar otros. Entonces, te entregas a un trabajo. Yo digo que salí de la escuela y sigo siendo reportero en las calles y esa es la principal
el principal trabajo que hago todos los días. Yo difiero mucho cuando dicen que es periodista, porque yo digo, pues periodista cualquiera, pero reportero no todos. No a todos los ves en las calles, no a todos los ves reporteando, no a todos los ves con esa actividad. Y entonces yo digo, yo prefiero de este lado, ¿no? Lo decía Raimundo Rivera Palacio alguna vez que tuvimos una plática y él decía, pues sí, prefiero igual lo mismo, ¿no? Yo soy reportero y no periodista, porque periodista cualquiera. Y yo llegué aquí y de pronto te encontrabas con que había muchos directores, pero nadie había sido reportero. Entonces digo, ¿cómo pasó eso? Es complicado, ¿no? Que de pronto entiendas que alguien llegó a esa posición sin haber pasado por todas las demás. No necesariamente, pero sí creo que te da un bagaje en todos los sentidos. La principal escuela está en las calles, claro. La principal universidad está en las calles, porque comunicación, como muchas carreras en este país, son de oficio, no de academia. Sí estoy consciente de que la academia viene a aportar, a reforzar y a fortalecer muchas cosas, pero principalmente es el oficio. Entonces ese oficio de reportero que te hace llevar, hoy por ejemplo, a mí me tocó ver el accidente de Colosio y yo estaba camino a otro destino y el solo, la adrenalina de saber que había pasado algo, ahí vas, a donde, ¿no? A donde están las noticias es como al revés, mientras la mayoría de la gente quiere correr para el otro lado, tú vas en sentido opuesto. Entonces es algo natural de los reporteros, ¿no? Entonces, y lo más importante es que cuando tú entiendes que el mensaje, porque nosotros mandamos mensajes todos los días, con la información que tú haces, con un reportaje, con una crónica, con una entrevista, con un artículo de opinión, con una conducción que tú haces, tú lo que envías son mensajes que la gente inmediatamente capta. Y entonces tú en ese entendido es que todos los días pues trabajas para generar el mensaje que sea importante y trascendente para la gente y que en ese momento comencemos a generar esa parte de la rentabilidad propia y al medio para el que trabajas. Pues es creíble, te buscan, te sintonizan, están todos los días pendientes porque dicen, lo que este cuate va a decir es que tiene elementos, tiene sustancia y va a ayudarnos y contribuye. Yo siempre, los medios contribuimos a esa parte, a la formación de opinión y a la toma de decisiones, porque ese es hasta la compra, como decía Lana hace rato. Hoy la gente compra a través de plataformas, sí estoy de acuerdo, la gente hoy compra y consume mucho a través de plataformas, pero también consume en televisión. Contrario a lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, el tema de televisión va para abajo. Tú tienes que ver el escenario mundial y dices, en la televisión el consumo de televisión va en picada, porque la población estadounidense ya envejeció y eso es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Nosotros, la pirámide de población se está invirtiendo. La población de abajo de menores es cada vez la franja menor y la de arriba somos los adultos los que vamos a ese camino. Y entonces, ¿qué estamos consumiendo? Y la televisión va para allá. Por eso es que las plataformas nos ganan en streaming, la gente, a muchos, seguramente, pues, mis hijas, mis hijos, no escuchan radio, escuchan plataformas de música y podcast y demás, ¿no? Yo digo que es radio. Es otra forma. Es otra forma. A eso iba. Es otra forma. A eso iba. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En mi opinión, medio público-privado. Tú tienes que adaptarte a la nueva generación de contenidos. ¿Cómo vas a procesar esos contenidos para que sean alternativos y se complementen a lo que tú tienes? Hoy, si yo estoy pensando que la gente me va a esperar a las 2:30 de la tarde para el noticiero, estoy perdido totalmente. No estoy informando porque sé perfectamente que las noticias están desde las 7 de la mañana y entonces tú tienes que arrastrar tu audiencia de plataformas digitales, esta generación de nueva música, de llevar hasta la televisión. Ese es, en mi opinión, lo que tendríamos que hacer los medios públicos y privados. Y en el caso de los públicos tienen una ventaja, que ya lo decíamos hace rato. Mucha gente consume la televisión pública y la radio pública porque no tiene el acceso, la posibilidad, ni paga un sistema para tener televisión privada. Y entonces esa ventaja natural, esa ventanota natural que tienen las televisiones públicas, me parece que ha sido desaprovechada por no saber defender esa independencia y esa autonomía financiera y esa independencia editorial, que debe ser la básica cuando tú te plantees
con quien dependas orgánicamente, con la Secretaría de Educación o Secretaría de Gobierno, es decirle, este es mi proyecto y el básico tiene que ser este. Partimos de esa necesidad que tenemos de nosotros complementar. ¿Cuántas de las campañas de salud, de educación, de las campañas de sociales pasan por radio y televisión de Hidalgo? Todas. ¿Y por qué entonces no estamos fortaleciendo el vehículo mediante el cual yo tendría el mayor mecanismo de salud preventiva en el Estado? Es ese. Tú tienes un médico en línea y yo estoy seguro que podríamos abatir muchos rezagos en algunos. No estoy diciendo todos, pero ojo, a ver, hoy buscamos que la medicina y la telemedicina nos transporte a Los Ángeles o Estados Unidos a través de una consulta virtual. Aquí lo tenemos. Ese es el tema en el que hoy sí creo que se tiene que poner sobre la mesa de los que discuten el tema financiero, ¿no? Y por cierto, también estamos ya en los últimos minutos para irnos despidiendo, así que si les parece nos vamos rapidísimo con las conclusiones, iniciando por supuesto por acá, maestro, pues algo que queramos compartir o comentar ya para finalizar. Bueno, rapidísimo. fíjate, yo difiero un poquito, solo de una cosa. En México, Estados Unidos es otra cosa. En México, la mayoría de la gente, tú lo acabas de decir, no tiene internet, ni tiene dinero para... El 80% de la población, el 80%... Bueno, sí, la prioridad es otra. En el 80% de la población, entonces, a la televisión pública, privada, todo, es el principal medio, según el IFT, que publicó su última encuesta, donde la gente se informa y se entretiene. Fíjate. Con la televisión abierta. Sí, con la televisión abierta y la radio. Es correcto. Y así rápido para que... Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros seguimos siendo el principal medio de información y de entretenimiento. Lo que hay que hacer es, sin dejar lo otro, porque claro, sin dejar lo otro, tenemos que tener ya lo decía Mari Carmen, ya lo decía, tenemos que ser responsables. Cada vez que tú te sientes aquí, nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad está allá enfrente, o te está escuchando, te está viendo. Y nosotros tenemos que luchar todos los días porque esa responsabilidad se cumple. Perfecto, muchísimas gracias. La conclusión por acá rapidísimo, maestro Alan Austria. Sí, pues que insisto en la relevancia actual de los medios públicos, también en la necesidad de adaptabilidad que tenemos ahora favorablemente. Acá implementamos un área de redes sociales, de plataformas que no existía antes y la cual ya nos permite ir de la mano desde el aspecto periodístico. Ahí hago un reconocimiento a Miguel Serna, cuya responsabilidad es estar brindando información y notas en tiempo real, como bien menciona Leo, lo que exige al día de hoy. Y esta área de plataformas se le integran programas, por ejemplo, de salud que tenemos acá, de protección civil, de seguridad. Esta información que ahora requiere esta nueva audiencia de asimilar la información. Y también coincido con ustedes en el 90%, sí me gustaría más que identificar algunas variantes, sí unas características que también me parecen relevantes. Fíjense que las televisoras nacionales e internacionales, las que llegan a ese alcance, han presentado la televisora en sí una baja, es cierto. Estamos hablando, por no irme a mencionar los mexicanos, vamos a mencionar los estadounidenses, un CNN, por ejemplo, un BBC, sí presentan bajas en sus respectivos países. Pero hay unas televisoras que han presentado mejoras. En Estados Unidos, Telemundo, Univisión, en México, Multimedios, por ejemplo. ¿Por qué han presentado ese tipo de televisoras mejoras? Ya lo mencioné anteriormente. Uno se puede enterar rápidamente en redes sociales y en internet de noticias a nivel nacional. Pero a ver, dime cómo van las elecciones en tu estado. A ver, dime cómo van las calles. A ver, dime quién es el criminal. Eso sí prende en la tele. Estas televisoras específicamente que están ahora siendo estatales, están recurriendo entonces a ese tipo de crecimiento debido a lo local de su contenido. Perfecto. Bien, el tiempo, como siempre, se nos termina en cuanto estamos apenas agarrando el vuelo, creo. No es suficiente para poder
seguir comentando todo lo que quisiéramos. Lamentablemente, pues ya los minutos se nos acabaron en este espacio de Sobre la Mesa, pero como siempre, muy agradecidos de que todos ustedes pues hayan participado Gracias, en esta Mara. ocasión, Gracias. especialmente, por supuesto, el maestro Fernando Sánchez Mejorada, que nos ha visitado de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Gracias por estar con nosotros. aquí en Gracias, Hidalgo. Mara, gracias. Muchas gracias, maestro. Alan Austria, Gracias. gracias también, Mari Carmen Muchas Lomelí. gracias, Mara. Leonardo Herrera, gracias como siempre también Gracias a por regalarnos. ustedes. Oye, y aquí adelante tiempo. el reconocimiento. Y bueno, sí, claro, por supuesto, este reconocimiento que hace la Red para Radio y Televisión de Hidalgo y que queremos compartir con ustedes porque es sin duda un logro que se tiene del medio público, pero gracias también a la preferencia, al acompañamiento y a todo lo que ustedes como público siempre comparten con nosotros día a día. Nos despedimos aquí en Sobre la Mesa. Gracias, la mejor opinión la tiene usted. Todo tiene pros y contras. Compártanos con nosotros qué es lo que opina a través de las redes sociales. Nos vamos, pero nos vemos en una próxima edición de Sobre la Mesa. Gracias.